Hay realidades que el mundo intenta esconder, pero que el alma nunca deja de sentir. Hoy no vengo a hablarte de una idea cómoda, vengo a hablarte de una batalla invisible que está destruyendo vidas en silencio. No es una exageración decir que muchas almas se pierden no por falta de fe, sino por una fuerza interior que no supieron controlar. Esa fuerza tiene un nombre antiguo, pero hoy se disfraza de libertad, de placer, de normalidad. El enemigo más silencioso no siempre ataca con violencia, sino con atracción. No grita, susurra, no obliga, seduce. Y cuando uno se da cuenta ya está atrapado en una red que parece imposible de romper. El mundo moderno ha aprendido a vestir el pecado con belleza. Lo ha convertido en entretenimiento, en música, en contenido, en conversación diaria. Pero lo que parece inofensivo por fuera, por dentro, va apagando el alma. Muchos jóvenes creen que están explorando la vida, pero en realidad están entrando en cadenas espirituales que no ven. Y lo más peligroso es que esas cadenas no se sienten al principio, se disfrutan. Por eso hoy quiero hablarte con claridad, sin adornos, sin suavizar la verdad. La lujuria no es un juego, no es una etapa, no es una debilidad pequeña. Es un veneno espiritual que destruye desde dentro. Cuando Jesús hablaba del corazón humano, no se refería solo a acciones externas, sino a lo que se forma en lo oculto, porque lo que el ojo mira, el alma lo guarda. Y aquí comienza la batalla real. No en las manos, no en los pasos, sino en la mirada. Una sola mirada mal dirigida puede abrir una puerta que tarda años en cerrarse. Muchos creen que el problema es el acto final, pero el problema real es lo que se permitió entrar antes. La mente no olvida fácilmente lo que el corazón aceptó sin resistencia. El mundo moderno no solo tolera la impureza, la promueve constantemente. Está en las pantallas, en las redes, en la música, en la moda, en todo lo que consume la mente humana cada día. Y el objetivo no es solo entretener, es formar una mente débil, dependiente del deseo, incapaz de decir no. Porque una persona dominada por sus impulsos es fácil de controlar. Por eso este tema no es moralismo, es libertad. No es represión, es protección. El que no aprende a dominar sus deseos termina siendo dominado por ellos. La lujuria no aparece como destrucción inmediata, aparece como curiosidad, como emoción, como algo normal, pero lentamente va ocupando espacios que pertenecían a la paz interior. Y cuando el alma pierde la paz, empieza a buscar alivios falsos. Y esos alivios siempre piden más, nunca satisfacen, nunca llenan. El primer engaño es creer que se puede controlar sin límites. El segundo es pensar que no pasa nada. El tercero es cuando ya es tarde para salir fácilmente. Jesús no habló de esto para asustar, sino para despertar. Cuando dijo que el que mira con deseo ya ha caído en el corazón, estaba mostrando el origen del problema, no solo el resultado. Porque el pecado no comienza en el acto, comienza en la aceptación interior. Y lo que se acepta sin lucha se convierte en hábito. Y lo que se repite sin control se convierte en esclavitud. Hoy el mundo llama libertad a lo que en realidad es dependencia. Pero no hay libertad en aquello que no puedes dejar. Muchos viven una doble vida sin darse cuenta. Por fuera parecen normales, por dentro están divididos, cansados, luchando en secreto contra lo que nadie ve. Y esa división interior es lo que más desgasta el alma, porque el corazón fue creado para la unidad, no para la contradicción constante. Dios no creó al ser humano para vivir fragmentado, sino íntegro. Pero la lujuria rompe esa integridad poco a poco, hasta que la persona ya no se reconoce a sí misma. Y aquí empieza el verdadero sufrimiento. No es solo el pecado, es la pérdida de identidad espiritual. Es no saber quién eres delante de Dios. Pero incluso en medio de esa lucha hay esperanza,
porque ninguna cadena es más fuerte que la gracia de Dios cuando el corazón se vuelve hacia Él. El primer paso no es la perfección, es la verdad. Reconocer lo que está pasando dentro, porque lo que no se reconoce no se puede sanar. Hoy no estás escuchando esto por casualidad. Hay almas que necesitan una advertencia antes de caer más profundo, y otras que necesitan una luz para salir. Dios no habla para condenar, habla para rescatar, y cada advertencia es también una oportunidad de regreso. Pero el tiempo espiritual no espera indefinidamente. Cada decisión abre un camino distinto, y cada silencio prolongado también forma una dirección. Por eso hoy este mensaje no es solo información, es una invitación a despertar, a ver con claridad, a detener lo que está dañando el alma antes de que sea más profundo. Porque lo que empieza como placer termina muchas veces como vacío, y lo que parece inofensivo termina pidiendo más de lo que uno puede dar. El alma no fue creada para vivir esclava del deseo, sino guiada por la verdad, y esa verdad siempre conduce a la libertad interior. Y aquí terminamos esta primera parte, pero la batalla apenas comienza a ser revelada, porque hay niveles más profundos que aún no hemos visto, y verdad es que el corazón necesita escuchar para ser libre. Hay batallas que no se ganan con fuerza exterior, sino con claridad interior. Y una de las mayores tragedias del alma es cuando deja de ver el peligro como peligro. La lujuria no destruye de golpe, destruye por acumulación. Es como una gota constante que no parece hacer daño, pero con el tiempo perfora incluso la piedra más dura. Muchos comienzan su caída con una simple justificación. Solo una vez, no pasa nada, todos lo hacen, yo lo controlo. Y esas frases parecen pequeñas, pero son puertas espirituales abiertas. El problema no es solo la tentación, sino la negociación con la tentación. Porque quien empieza a dialogar con el mal ya ha bajado la guardia del alma. Jesús nunca discutía con la tentación, la rechazaba, porque la tentación no busca diálogo, busca espacio. Y cada segundo de conversación es terreno ganado por el enemigo. El corazón humano es como un campo. Lo que se permite entrar eventualmente crece, y lo que crece sin control termina ocupando todo el espacio. Por eso la pureza no es solo evitar el pecado visible, es proteger el interior antes de que el daño aparezca afuera. Es una disciplina silenciosa, constante, diaria. Muchos creen que el problema es la debilidad, pero en realidad el problema es la exposición constante. Nadie resiste indefinidamente aquello a lo que se expone sin defensa. Hoy el mundo no solo ofrece tentación, la impone. No tienes que buscarla, ella te busca a ti. Está en tu bolsillo, en tu pantalla, en tu rutina diaria. Y el alma, si no está vigilante, se acostumbra. Y cuando el alma se acostumbra, deja de luchar. Y cuando deja de luchar, comienza a caer sin darse cuenta. El primer síntoma no es el pecado, es la pérdida de sensibilidad espiritual. Cosas que antes molestaban, ahora se toleran. Cosas que antes dolían, ahora son normales. Ese es el verdadero peligro. Cuando el alma deja de reaccionar. Porque un corazón sin reacción ya está en proceso de endurecimiento. La Escritura habla del corazón que se enfría. No se enfría de repente, se enfría lentamente, cuando deja de alimentar el fuego interior. Y el fuego interior no se mantiene solo. Se alimenta con oración, con disciplina, con decisiones concretas, con renuncias pequeñas pero constantes. El que no disciplina sus ojos pierde su paz interior, porque los ojos son la primera puerta del deseo, y lo que entra por ellos no desaparece fácilmente. El mundo dice, mira sin problema, pero no explica el costo interior de mirar sin límite, porque cada imagen deja una huella invisible en el alma.
Y esas huellas forman pensamientos, y los pensamientos forman deseos, y los deseos forman decisiones. Y así, sin darse cuenta, la persona cambia su interior. Muchos creen que tienen libertad, pero en realidad están reaccionando a estímulos constantes. No deciden, responden, no viven, reaccionan. Y esa es una forma moderna de esclavitud espiritual. Una esclavitud sin cadenas visibles, pero con dependencia profunda. El alma libre es aquella que puede decir no. No a lo que la destruye, no a lo que la debilita, no a lo que le roba la paz. Pero esa libertad no aparece sola. Se construye con pequeños actos de renuncia diaria, con decisiones que nadie ve, pero que Dios sí ve. Por eso, la lucha contra la lujuria no es solo moral, es formativa, forma carácter, forma voluntad, forma identidad espiritual. Sin lucha interior, el alma se vuelve frágil. Y un alma frágil es fácilmente arrastrada por cualquier emoción fuerte. El mundo moderno ha eliminado el concepto de lucha y ha reemplazado todo por gratificación inmediata. Pero lo inmediato casi nunca construye profundidad. La profundidad espiritual se construye con paciencia, con espera, con dominio propio. Virtudes que hoy parecen antiguas, pero que son eternamente necesarias. Muchos caen no porque no quieran ser buenos, sino porque no aprendieron a resistir, y lo que no se entrena se pierde. El dominio propio no es represión, es dirección. Es tomar el timón del alma antes de que el impulso tome el control. San Pablo hablaba de disciplinar el cuerpo, no porque el cuerpo sea malo, sino porque sin guía el cuerpo puede dominar el espíritu. Y cuando el cuerpo domina, el alma pierde claridad. Y cuando el alma pierde claridad, la persona empieza a confundir placer con felicidad. Pero el placer no es felicidad, el placer es momentáneo, la felicidad es profunda. El placer consume, la felicidad construye. La lujuria promete mucho y cumple poco. Promete satisfacción, pero deja vacío. Promete libertad, pero genera dependencia. Y lo más peligroso es que siempre pide repetición. Nunca dice basta, siempre dice más. Y lo que pide más nunca puede ser suficiente. El alma atrapada empieza a vivir ciclos repetitivos de caída y arrepentimiento sin verdadera transformación. Y ese ciclo desgasta profundamente. Porque el problema no es solo caer, es no poder levantarse con fuerza. Es perder la capacidad de romper el patrón. Pero Dios no abandona al que lucha. Dios no se aleja del que cae y quiere levantarse. El peligro no es la caída, es la resignación. Mientras haya lucha, hay esperanza. Mientras haya conciencia, hay posibilidad de cambio. Mientras haya dolor por el error, hay vida espiritual. El enemigo no teme al que cae, teme al que despierta, porque un alma despierta ya no acepta vivir engañada. Y aquí es donde comienza el verdadero camino de liberación, no en la perfección inmediata, sino en la decisión de no seguir igual. El alma que decide cambiar ya ha comenzado a salir. Aunque aún esté débil, aunque aún tropiece, ya no está dormida. Y ese despertar interior es el inicio de una nueva etapa espiritual, una etapa donde la verdad empieza a guiar nuevamente los pasos. Pero este camino no es fácil. Y en la siguiente parte veremos cómo el enemigo refuerza sus ataques cuando el alma intenta liberarse, porque toda liberación espiritual tiene resistencia. Y esa resistencia también forma parte de la batalla invisible. Cuando el alma insiste en un camino, ese camino comienza a moldear su forma de pensar. Y lo que al inicio parecía una decisión ocasional, termina convirtiéndose en un hábito interior. La lujuria no solo afecta actos, también reordena la mente, cambia la manera de ver a las personas, cambia la manera de interpretar la realidad
y lentamente desfigura la pureza de la mirada. Uno de los efectos más silenciosos es la pérdida del respeto interior. La persona ya no se ve a sí misma como templo, sino como campo de batalla sin orden. Y cuando el alma pierde el sentido de lo sagrado, todo comienza a parecer permitido, no porque sea correcto, sino porque ya no hay fuerza interior para resistir. Este es el momento donde muchos dejan de luchar en secreto. Siguen viviendo, pero por dentro ya no hay guerra, solo repetición. El enemigo no siempre necesita destruir con violencia, a veces solo necesita cansar, porque un alma cansada deja de defenderse. Y el cansancio espiritual no viene de un solo error, sino de muchos pequeños consentimientos acumulados, pequeñas concesiones que parecían inofensivas. La mente comienza entonces a justificar lo que el corazón ya no puede detener, y la razón se convierte en aliada del hábito, no de la verdad. Pero dentro de ese mismo proceso, algo profundo empieza a despertar. Una incomodidad interna que no desaparece fácilmente. Esa incomodidad es señal de que el alma aún no está muerta. Es el eco de una conciencia que todavía recuerda la luz. Muchos confunden esa incomodidad con culpa, pero no es solo culpa, es memoria espiritual. Es el recuerdo de lo que el alma fue creada para hacer. Dios no permite que el alma se sienta completamente cómoda en la oscuridad. Siempre deja una chispa, una inquietud, una pregunta sin resolver. Y esa chispa es el inicio del regreso. Aunque la persona no lo entienda aún, algo dentro comienza a resistir el vacío. El problema es que el hábito también resiste el cambio, porque lo que ha sido repetido durante mucho tiempo crea caminos profundos en la mente. Por eso el cambio no es instantáneo. Es un proceso de reeducación interior. Es volver a enseñar al alma a desear lo correcto. La libertad no llega solo con deseo, llega con disciplina. Y la disciplina siempre exige romper con patrones antiguos. Muchos quieren libertad sin lucha, pero no existe libertad sin renuncia. Toda liberación implica un costo interior. Y el primer costo es reconocer la verdad sin excusas. No justificar más lo que ya está dañando el alma. Cuando el alma comienza a ser honesta consigo misma, empieza la verdadera transformación, porque la verdad abre lo que la mentira mantenía cerrado. Jesús no liberaba solo con palabras suaves, también confrontaba la realidad del corazón, porque no hay sanación sin verdad. El alma que se esconde de su realidad no puede ser sanada. Solo el alma que mira su herida puede comenzar a curarla. Y esta mirada no es condenación, es valentía espiritual. Es aceptar que algo necesita ser restaurado. En este punto, el enemigo intenta una última estrategia: convencer de que ya no hay salida, que es demasiado tarde. Pero esa es una mentira profunda, porque mientras hay vida, hay posibilidad de cambio. Mientras hay conciencia, hay camino de regreso. El verdadero peligro no es la caída, sino creer que no hay regreso. Esa es la prisión más fuerte. Pero Dios nunca cierra la puerta al arrepentimiento sincero. Nunca rechaza al corazón que vuelve con verdad. El proceso de liberación comienza cuando el alma deja de esconderse, cuando deja de justificar y empieza a reconocer. Y ese reconocimiento no es debilidad, es el inicio de la fuerza, porque solo el que reconoce su necesidad puede ser sanado. La gracia de Dios no entra en un corazón lleno de orgullo o negación, entra en un corazón humilde y dispuesto. Y esa humildad no es derrota, es apertura, es permitir que la luz vuelva a entrar donde había oscuridad. El alma empieza entonces a sentir algo nuevo, deseo de cambiar, no por obligación, sino por necesidad interior. Ese deseo es una señal clara de que el proceso de restauración
ha comenzado. Aunque aún haya luchas, ya hay dirección. Porque el cambio verdadero no empieza cuando todo está suelto, sino cuando el alma deja de aceptar la esclavitud como normal. Y cuando esa decisión nace, aunque sea pequeña, el cielo comienza a moverse en favor del alma. Pero aún queda un paso más profundo: aprender a sostener la libertad recuperada. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Cuando el alma comienza a despertar, el primer gran milagro no es la perfección, sino el deseo de libertad. Ese deseo es como una luz pequeña en medio de una noche larga. Y esa luz no aparece por esfuerzo humano solamente, sino por la gracia que toca lo profundo del corazón. Dios no abandona al que empieza a buscar salida. Las cadenas espirituales no siempre son visibles, pero se sienten como peso interior, un peso que afecta la paz, la alegría y la claridad de pensamiento. Romper esas cadenas no es un acto instantáneo, es un proceso de rendición progresiva. Es dejar de sostener lo que antes parecía imposible soltar. El alma que ha vivido atada necesita aprender nuevamente a respirar espiritualmente. Y ese primer respiro es la humildad. La humildad abre la puerta a la sanación porque reconoce que se necesita ayuda. Nadie se libera completamente solo en su propia fuerza. Dios actúa poderosamente cuando el alma deja de fingir control, porque el orgullo mantiene la herida cerrada, pero la humildad la abre a la luz. En este punto, la oración deja de ser rutina y comienza a ser necesidad. Ya no se ora por costumbre, se ora por supervivencia interior. Y en esa oración nace algo nuevo: sinceridad. Ya no hay palabras perfectas, solo un corazón que se presenta tal como es. La confesión se convierte entonces en un acto de liberación profunda. No es solo hablar del error, es dejar que la gracia entre en el lugar del daño. Cada vez que el alma se acerca con verdad, algo invisible comienza a romperse, cadenas internas que no se ven, pero que se sienten caer. El enemigo intenta mantener el silencio, porque el silencio prolonga la esclavitud, pero la verdad pronunciada rompe el dominio de la oscuridad, y cuando el alma habla con sinceridad, el cielo responde con misericordia, no con condena, sino con restauración. El perdón de Dios no es teórico, es transformador. No solo limpia, también reconstruye lo que estaba debilitado. El alma empieza entonces a recuperar sensibilidad espiritual. Cosas que antes no dolían, ahora vuelven a tocar el corazón. Y ese dolor no es destrucción, es sanación. Es la señal de que la vida interior está regresando. La lucha no desaparece inmediatamente, pero cambia de naturaleza. Ya no es caída automática, es combate consciente. Cada victoria pequeña se convierte en un paso firme hacia la libertad, y cada caída deja de ser final y se convierte en aprendizaje. Dios no mide la restauración por la ausencia de lucha, sino por la perseverancia en medio de la lucha. El alma que se levanta una y otra vez está siendo fortalecida desde dentro, aunque no lo perciba claramente. En este proceso, la disciplina vuelve a ser esencial, no como castigo, sino como protección del alma restaurada. Los ojos comienzan a ser vigilados con más atención. Las decisiones diarias se vuelven más conscientes y menos impulsivas. Y poco a poco, el alma empieza a recuperar dominio sobre sí misma. No perfecto aún, pero real. El enemigo pierde fuerza cuando el alma deja de actuar en automático, porque la conciencia rompe la cadena de repetición. También la comunidad espiritual se vuelve importante en este camino. El alma no fue creada para luchar completamente sola. El apoyo, la guía y la corrección ayudan a mantener firme lo que está siendo reconstruido. Nadie se sostiene aislado por mucho tiempo. La palabra de Dios empieza a recuperar su lugar central, ya no como información, sino como alimento interior.
Y en esa palabra el alma encuentra dirección, consuelo y firmeza. Encuentra identidad nuevamente. La restauración no borra el pasado, pero le da un nuevo significado. Lo que fue herida se convierte en testimonio. Y lo que fue debilidad se convierte en advertencia para otros. Porque el alma restaurada aprende a reconocer peligros antes de caer. La libertad verdadera no es no haber caído nunca, sino haber sido levantado por la gracia y mantenerse en camino. El alma empieza a experimentar una paz distinta, no basada en ausencia de lucha, sino en presencia de Dios. Esa paz no depende de circunstancias externas, sino de una relación interior restaurada, una relación viva. Y cuando el alma vuelve a ese estado, comprende algo profundo. Nunca estuvo completamente perdida, solo estaba llamada a regresar. Y el regreso siempre fue posible. Pero todavía hay una última etapa: consolidar esa libertad para que no vuelva a perderse. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Cuando el alma ha sido restaurada, comienza una etapa aún más delicada: aprender a permanecer, porque no basta con volver, es necesario aprender a sostener la libertad. La libertad espiritual no es un momento, es una forma de vida. Y como toda vida, necesita cuidado diario, atención y vigilancia interior. Muchos que han sido levantados vuelven a caer no por falta de amor de Dios, sino por descuido de su nueva condición. La gracia recibida debe ser protegida. El alma restaurada no puede vivir como antes, no porque sea castigada, sino porque ahora conoce el valor de su libertad. Cada decisión diaria se convierte en un acto espiritual. Lo pequeño vuelve a tener peso eterno. El enemigo ya no ataca de la misma manera, ahora intenta sugerir confianza excesiva, hace creer que la lucha terminó. Pero la vida espiritual en la tierra siempre es vigilancia, nunca es descuido, nunca es indiferencia. Por eso la oración constante se vuelve indispensable, no como carga, sino como respiración del alma. El corazón que ora permanece despierto, y el corazón que permanece despierto no cae fácilmente en la oscuridad. La memoria espiritual también es importante. Recordar de dónde se fue levantado protege de la soberbia. El alma que recuerda su proceso camina con humildad, y la humildad es la base de toda perseverancia. También es necesario cuidar los sentidos con sabiduría. Lo que entra por los ojos y los oídos sigue siendo puerta del interior. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. El alma libre cuida su libertad como un tesoro precioso. El crecimiento espiritual no elimina la lucha, pero cambia la relación con ella. Ya no es esclavitud, es combate consciente. Y en ese combate, la gracia de Dios sostiene cada paso. Nunca deja solo al que decide permanecer fiel. El amor de Dios no es solo el que levanta, también es el que sostiene. Es fidelidad constante en medio del proceso. El alma madura aprende que caer no es el final, pero tampoco es opción vivir descuidada. Hay un llamado a la coherencia. La vida en Dios es una construcción diaria, piedra sobre piedra, decisión sobre decisión. Y en esa construcción la paciencia es fundamental, porque lo profundo no se forma rápido, se forma con tiempo. El alma comienza a descubrir que la verdadera paz no está en la ausencia de tentación, sino en la presencia constante de Dios. Y esa presencia se vuelve más valiosa que cualquier impulso pasajero, porque llena lo que nada más puede llenar. El corazón empieza a elegir con más libertad, no por impulso, sino por convicción. Esa es la verdadera madurez espiritual. La identidad del alma se redefine. Ya no es esclava del pasado, sino hija de la gracia. Y esa identidad nueva da fuerza
para resistir lo antiguo. Porque lo que uno sabe que es, define lo que uno decide. La vigilancia no nace del miedo, sino del amor. Amor a Dios, amor a la libertad, amor a la vida recibida. El alma que ama su libertad no la entrega fácilmente. La protege con oración, con decisiones, con humildad. Y cuando esa perseverancia se mantiene, el alma comienza a vivir una estabilidad interior profunda. No perfecta, pero firme. No sin lucha, pero con dirección clara. El pasado ya no domina, solo enseña, y el presente se convierte en lugar de gracia continua. Dios no solo libera, también fortalece. No solo perdona, también sostiene el camino. El alma que permanece descubre algo hermoso. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier debilidad humana. Y esa fidelidad se convierte en roca firme en medio de cualquier tentación futura. Por eso el llamado final no es a la perfección, sino a la perseverancia humilde, a seguir caminando con Dios cada día. Porque el que permanece en la gracia no camina solo, camina sostenido por el amor eterno. Y así el alma aprende la lección más profunda. La verdadera libertad es permanecer en Dios.